¿Te ha gustado Canva hasta el momento? Con esta nueva actualización te vas a enamorar aún más. Canva acaba de recibir una de sus más importantes actualizaciones y específicamente en la herramienta de Smart Mockups. Y para ello voy a explicártelo en la herramienta. Como puedes observar, ahora Canva tiene Smart Mockups como un apartado directamente en el home page o en este caso la página de inicio. Aquí podemos observar que nos aparece un apartado de Smart Mockups. Antes esta herramienta estaba integrada como un editor de una foto, pero no te preocupes, más adelante te lo voy a explicar. De momento, ¿qué es lo que trajo esta actualización? Principalmente ahora con esta herramienta integrada directamente a la página de inicio ya nos permite a nosotros ingresar de forma directa. Por ejemplo, podemos darle clic automáticamente y ya nos abre esta pestaña. Esta pestaña, como bien lo indica, prácticamente nos está dando 8000 opciones de mockups. Así como lo oyes, antes teníamos hasta un máximo de 100 opciones de mockups. Ahora tenemos más de 8000 mockups para ponernos mucho más creativos y que nuestras piezas se hagan mucho más profesionales. Ahora en segundos puedes crear mockups inspirados en productos de tu proyecto. Para poner un ejemplo, vamos a irnos a la herramienta y te voy a explicar claramente cuáles son estas divisiones. Por ejemplo, ahora tenemos este índice acá arriba. Podemos escoger entre tecnología, impresión, envases, vestimenta, hogar y vida. Si quisiéramos alguna de estas categorías, simple y sencillamente podemos solamente colocarnos, por ejemplo, vamos a ir a smartphones, colocamos acá, le damos clic a smartphone y nos aparecen toda la cantidad de smartphones que hay. Pero no solamente queda ahí, sino que también podemos escoger, por ejemplo, el tipo de smartphone de acuerdo a los mockups que ya están integrados. Por ejemplo, iPhone 13, iPhone 12, inclusive Samsung, Android. Ahí podemos escoger. En este caso vamos a escoger un iPhone 13 y ahí nos aparecen las diferentes opciones de iPhone 13. Una de las ventajas que tiene ahora esta integración es que nos permite no solamente crear un mockup de un producto específico, sino de diferentes composiciones. Por ejemplo, en este caso del iPhone 13, nosotros podríamos únicamente, si quisiéramos resaltar el iPhone 13, podemos escoger cualquiera de estas plantillas que aparecen acá o podemos utilizarlo en una composición, como por ejemplo alguna composición de estas que está por acá. Vamos a escoger una, por ejemplo esta, ¿ok? Vamos a escoger esta y aquí la herramienta nos permite nosotros seleccionar en este caso cuál va a ser la imagen que queremos colocar ahí. Entonces para seleccionarla, muy sencillo, nada más tocamos acá, escogemos alguna de las opciones que ya tengamos precargadas o bien podemos subirla con este botón, nada más subimos la imagen de nuestra preferencia. En este caso vamos a escoger esta, le voy a decir seleccionar y aquí es donde empieza la magia. Así de sencillo, ya se adapta automáticamente la imagen al mockup. Pero aquí es donde empieza la diferencia con la opción que teníamos nosotros instaladas en el editor. Por ejemplo, aquí ya nosotros podríamos hasta ajustar la imagen acá con este botón. Le damos clic y aquí podemos ajustar la imagen. La podemos agrandar, la podemos hacer más pequeña. Por ejemplo, inclusive acá podemos decirle estírela, pero ya aquí obviamente me la va a descomponer un poco. Le podemos decir que nos la ajuste. Y dependiendo, acá podemos darle vuelta a la imagen, invertirla, etcétera, ¿ok? Pero como puedes observar, aquí podemos ya manipular no solamente la imagen, sino que ya podemos manipular inclusive nuestro mockup para que se vea un poco más estético de cómo está. Entonces acá nada más le damos guardar y automáticamente ya nos tenemos el mockup. Aquí le damos guardar y así de sencillo ya nos guarda el mockup. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer con esta herramienta? Aquí podemos utilizar esta misma mockup en un diseño, por ejemplo, usar en un diseño. Podemos usar en un diseño o la podemos descargar. En este caso, vamos a usarla en un diseño. ¿Y qué diseño? Podemos escoger acá, por ejemplo, un post. Vamos a escoger aquí Instagram. ¿Ok? Entonces vamos a escoger un post de Instagram y le decimos, mira, quiero que nos convierta este mockup en un post de Instagram y automáticamente la herramienta me va a convertir ese mockup en el post de Instagram. Entonces ya aquí nos tira el post de Instagram y ya aquí nosotros podríamos manipular la imagen prácticamente a
nuestro antojo. Entonces aquí la podemos ampliar y la podemos dejar acá, o podemos hacerla más pequeña y así sucesivamente. Entonces así de sencillo ya podemos tener nuestro Smart Mockup. ¿Cómo era que funcionaba antes esta herramienta? Antes, como estaba la herramienta, agarrábamos la imagen y nos íbamos aquí en el editor. En este editor nosotros podríamos acceder aquí a Smart Mockups. Tocábamos Smart Mockups y aquí nos aparecían las diferentes opciones de mockups. Como puedes observar, es muy limitado. Solo tiene estas opciones, que son alrededor de 100 opciones. Nosotros podríamos escoger, por ejemplo, vamos a escoger, por ejemplo, esta. Entonces, automáticamente él me colocaba la imagen en el mockup, pero no me permitía editarlo. ¿Ves? Aquí ya yo podía tener la imagen, le doy a aplicar y listo. Así es como yo podía utilizarlo. Entonces, obviamente, aquí yo podía prácticamente utilizar el mockup, pero me limitaba en el sentido de que yo no podía seguir utilizando, en este caso, la imagen para poder editarla. Vamos a hacer otro ejemplo de otra aplicación. Vamos a irnos nuevamente a Smart Mockups y vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar envases. Por ejemplo, vamos a buscar un envase de bebida y vamos a ver acá de bebida que podríamos encontrar interesante. Por ejemplo, podemos agarrar una composición que sería esta. Ok, seleccionamos esa y vamos a seleccionar, en este caso, vamos a seleccionar cualquiera de las imágenes que tenemos acá. Voy a seleccionar esta, le digo que utilice esta y ya automáticamente me agrega el mockup. Vuelvo y repito, aquí podemos agarrar y podemos ajustar la imagen, ya sea para hacerla más pequeña o podemos hacerla más grande. En el caso de hacerla más pequeña, podemos ajustarla ahí, le decimos guardar y ya nos hace el mockup más pequeño. Entonces ahora es mucho más práctico poder utilizar esta herramienta y se nos va a volver mucho más fácil crear, por ejemplo, aplicaciones ya sea de productos o composiciones que se vean mucho más profesionales en cada uno de nuestros diseños. Diferencias principales, te voy a dejar por acá en pantalla, puedes ver las diferencias que hay principalmente entre la aplicación en el editor que teníamos antes y la nueva herramienta que está integrada, en este caso, a la página de inicio. Con esto estoy seguro que le vas a sacar mucho más provecho a cualquiera de los diseños que te animes a crear. Si te gustó esta actualización, déjamelo saber con un like y si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte y a encender la campanita para que no te pierdas el próximo video. Si eres amante de Canva, así como yo, te voy a hacer esta especial recomendación de 22 trucos que estoy seguro te van a gustar. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.